no es que, dice la diputada, ¿qué pasó? ¿Falló el diseño o falló la implementación? No les falló nada, lo hicieron perfecto, ¿verdad? Todo está arreglado para el beneficio de las empresas privadas. Mira, si tú vas revisando todo el sistema, como está operando, y eso es lo que espero y estoy seguro que van a hacer todos los diputados, mira, arreglaron todo hasta no pagar impuestos. Cuando hacen la reforma en 13 también empiezan a aplicar por todos lados ventajas para los privados. No, después de estar escudriñando, analizando, ¿verdad?, todas estas barbaridades que tiene este sistema, te das cuenta de que no se equivocaron. Hicieron un sistema perverso cuasi perfecto. Amigos y amigas, vamos a ir al Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica. Ahí le preguntan al titular de la Comisión Federal, Manuel Butler, que qué va a pasar con la regularización de la energía. Hay que recordar que se está proponiendo en la reforma eléctrica que la CRE pase a Comisión Federal. El titular le responde que lo va a regular la Cámara de Diputados, los mismos diputados van a ser los que van a regular a Comisión Federal. Además, en esta reunión se desmiente lo que andan diciendo los periódicos inconformes a este gobierno del presidente, que va a haber un desabasto del 50% tratando de asustar al pueblo de México. Vamos a ir a esta importante información. Vamos a darle el uso de la palabra a la diputada Blanca Alcalá, vicecoordinadora de los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, diputada. Muchas gracias. Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Por supuesto, darle la bienvenida a quienes hoy son los invitados a este foro, a este panel de Parlamento Abierto. Mi intervención tiene preguntas a distintos actores y pediría la anuencia en ese sentido. Primero, por supuesto, a don Manuel, a quien me da gusto saludarle, y le preguntaría, asumiría lo que él también aquí ha señalado. Creo que el gran propósito de esta reforma tendrá que ser los intereses de la nación, y así ha sido expuesto por quienes están a favor y por quienes han expresado también preocupaciones en contra. En ese sentido, me iría al tema de generación. Suponiendo que se aprobara la reforma como ustedes lo han planteado, ¿qué sucedería el día 1 cuando estaríamos hablando de que dejaría la iniciativa privada de estar produciendo una diferencia de 16%, al pasar del 62% que plantean, que actualmente tiene, a un 46%? ¿Qué riesgos tendría el país de enfrentar un apagón en los primeros días después de la reforma, o qué medidas están ustedes considerando para que esto no ocurra? Segundo, en el tema de eficiencia, de tarifas bajas y de transparencia. Sin duda hoy podríamos decir que la conducción de CFE está en un hombre experimentado como usted, pero el día de mañana, si estamos hablando de una empresa que va a monopolizar prácticamente todas las decisiones, que no, la experiencia nos ha dado lecciones de que es mejor tener pesos y contrapesos, de tener realmente un esquema que pueda tener supervisión y acotadas las funciones. Segundo, ¿cómo vamos a garantizar que esta decisión evidentemente va a asegurar que haya una baja en las tarifas simplemente por el cambio del modelo? Esa sería otra pregunta que al Grupo Parlamentario del PRI le interesa de sobremanera. Y tercero, ¿qué sucedería en el momento en que también se estén desapareciendo los órganos reguladores, como aquí se plantea en la iniciativa, para tener el resto de los mecanismos de transparencia y, vuelvo a insistir, en los pesos y contrapesos? En ese orden de ideas, le preguntaría al señor Olvera, que ha hecho distintos planteamientos duros, me parece, y me gustaría mucho que la iniciativa privada respondiera a los señalamientos que aquí ha señalado de simulación, etcétera, etcétera. ¿Por qué en un momento dado no se ha buscado cambiar a estas sociedades de autoabastecimiento para que sean simplemente suministradoras? El caso de pesquerías sería un ejemplo al respecto. Tercero, para el titular de SENACE, yo preguntaría por también las aseveraciones que usted escuchamos. ¿Falló el diseño o falló la implementación? Porque al final del día su papel es de darle orden
al sistema, y en su voz escuché que hablaba de caos y de desorden. La verdad, no entiendo entonces dónde está la falla, porque al final del día, SENACE mismo es un órgano del Estado mexicano, no es del sector privado, no es incluso de la CFE, sino es del Estado mexicano. Y por supuesto, finalmente, a los representantes de Concamín o del sector privado, bueno, en este caso de Concamín, cuando ustedes refieren que tienen disposición de construir, ¿cuáles serían esos temas que pondrían sobre la mesa para poder construir efectivamente una propuesta razonable que privilegie a la población de México y, por supuesto, un Estado que sea competitivo? Y por último, para don Eleazar, le preguntaría, ¿cuáles son sus puntos de vista en relación con lo que aquí ya se ha señalado de la planta de Sonora, que va a aportar alrededor de 1,000 megawatts, con lo que representaron las subastas, que fueron alrededor de 12,000? ¿Qué es lo que sucedería entonces o cuánto tiempo necesitaremos para ello? En fin, serían distintos planteamientos para distintos actores que me parece que para esta legislatura son básicos para poder hacer contrastes de cifras y no solamente de planteamientos y propuestas. Muchas gracias. Gracias, diputada Blanca Alcalá, por esta secuencia para fortalecer el diálogo entre las personas que participan en este Parlamento abierto. Entonces, en consecuencia, le daríamos el uso de la palabra primero al director general de la Comisión Federal de Electricidad, posteriormente Adrián Olvera, después Ricardo Mota, estaría anotado también José Abugaber y cerraríamos con Eleazar Castro. En ese orden, en consecuencia, don Manuel Bartlett tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer un esfuerzo de contestar todas. A mi paisana destacada política de Puebla. Dice qué va a pasar cuando se apruebe la reforma constitucional, porque confío en que se va a aprobar para evitar el desastre que hemos descrito, ¿verdad? No va a haber ningún apagón. Te voy a decir por qué. Mira, la reforma Peña Nieto se tardó en implementar todas las leyes secundarias, los manuales, toda esta cosa que opera hoy, creo que 3 años. ¿No? Se tardaron 3 años, entonces estuvimos ahí, pues, como se les dio la gana, ¿no? Organizando este pandemonium. Aquí, cuando voten ustedes por aprobar la reforma constitucional, ¿verdad? Ese mismo día, el Estado toma control del sistema eléctrico nacional. Y una serie de artículos transitorios que son para eso, para transitar de un estado a otro. Ahí está la reglamentación esencial del sistema eléctrico mexicano. El día en que se apruebe la reforma constitucional, ese día entra en vigor toda la reglamentación que está en los transitorios. Para eso son los transitorios. Y no nos podemos, en un sistema tan delicado como este, ¿verdad?, esperar a que se reformen 20 leyes, reglamentos y manuales, porque el sistema eléctrico no puede estar un segundo sin control. Entonces, en los transitorios está establecido que el mismo día el Estado mexicano entra en control del sistema eléctrico mexicano a través de la Comisión Federal de Electricidad. Y ahí se establecen, si seguimos todos los transitorios, como ahí está establecida la reglamentación que nos va a permitir inmediatamente que el SENACE se incorpore a la CFE, que se organice inmediatamente que el 46% del sector privado que está generando, siga generando en ese sistema, en donde va a haber una competencia que tanto quieren, en donde el 54% lo va a generar la CFE, y habrá una competencia, un sistema de competencia establecido por el SENACE, en el cual estará el 46% del sistema eléctrico nacional. Esta decisión del presidente, ¿verdad?, significa que no se va a expropiar a la iniciativa privada, sino se le invita a formar parte del sistema eléctrico de México en un 46%.
El sistema eléctrico mexicano es el más grande de América, incluso de Estados Unidos, porque Estados Unidos está fragmentando en estados. Invitar al sector privado, ¿verdad?, que ha invertido aquí, a que participe con el 46% en el sistema eléctrico mexicano es un gran negocio y es una gran oportunidad, porque seguiría creciendo, porque México seguirá necesitando electricidad y seguiría creciendo con el sistema mexicano, pero bajo el control del Estado mexicano. El órgano regulador, bueno, lo de monopolio de Estado, pues es un poco viejo ese tema, porque ya quedó claro que el Estado no es monopolio. El Estado ha venido funcionando así muchos años. No es un monopolio, es un servicio público, ¿verdad?, que regula con la responsabilidad pública. Bueno, el órgano regulador la cree. Miren ustedes, los órganos reguladores son una invención en contra de los diversos estados, tienen una existencia mundial, ¿no? Hay una desconfianza del Estado y entonces se le quitan funciones fundamentales y se entregan a órganos reguladores. Las telecomunicaciones, que son esenciales, vitales para un país, los maneja un órgano regulador, el COFECI, ¿verdad? La CFE la maneja la Comisión Reguladora de Energía. O sea, un sistema que es fundamental para el país lo maneja un órgano regulador. Y así han venido creciendo esos desprendimientos del Estado en todo el mundo, ¿verdad?, con esta visión neoliberal de reducir el Estado a la nada. ¿Qué pasa con estos organismos? Recientemente en Francia, que es un Estado que tiene un sistema administrativo de primera y un sistema de representación legislativo también de primer nivel, pero se hace un estudio de cómo funcionan los órganos reguladores en Francia y se encuentra que es un caos, porque como son autónomos, ¿verdad?, pero dependientes del Estado, resulta que ya no dan cuentas a nadie, no informan nada, ¿verdad? Y entonces el propio Poder Legislativo, y este es un estudio del Congreso francés, cuidadosísimo, en donde dice, bueno, ¿qué pasó con las funciones esenciales que tenía el Estado? Bueno, ya no dan cuenta de nada, ya no hay política de Estado, ya cada uno de esos organismos hace su política por su lado. Ese es lo que ha ocurrido en uno de los estados más modernos con una administración pública de primer nivel, ¿verdad? Y en otros pues es peor todavía porque ni capacidad tiene el Estado. Y aquí les digo una cosa, la COFECI, que es este organismo que surge con la reforma de telecomunicaciones, allá aparece la COFECI, ¿verdad?, le dan unas facultades y hay más requisitos que para ser ministro de la Corte. La COFECI se ha convertido en un organismo que exclusivamente descubre prácticas monopólicas en la CFE, en el gobierno, y no se da cuenta ni ha tomado en consideración que en el sector privado existen 110 monopolios privados, eso no importa, o que ya se concentraron en la zona del norte, en donde ya no existe la CFE y una empresa se ha posicionado ahí, monopolio, la COFECE no ve nada. Pero además la COFECE, como se dice en el estudio este francés, no da cuentas a nadie, ¿verdad? No va al Congreso aquí a darle. ¿Han recibido ustedes a la COFECE? Le han preguntado qué está haciendo la COFECE. ¿Saben qué está haciendo la COFECE? No saben nada, porque es un órgano que tiene su propio objetivo, su propia política. Entonces el Estado no solo pierde estas funciones esenciales, el sistema eléctrico, por ejemplo, ya lo perdió el Estado, ¿verdad?, y la CRE lo tiene, pero con las reglas que hay que cambiar. Entonces se dice, bueno, es que si no hay órganos reguladores, ¿quién va a equilibrar a la CFE? Bueno, pues que han existido siempre. ¿Quién regula a la CFE y quién debe regular? Ustedes. Quienes tienen que regular a la CFE son ustedes, los diputados.
¿verdad? Y no es que esté la CFE haciendo lo que se le dé la gana. Aquí hay diputados de diferentes partidos y tienen que establecer la regulación de la CFE para que la CFE no abuse y se convierta en un monstruo, ¿verdad? Como se le señala ahora. Ya no está la CRE y la COFESE, maravillosos protectores del pueblo de México. Bueno, ¿y el Congreso dónde está? El control de la CFE, la vigilancia de la CFE, órgano del Estado, estará regulado por la ley que haga el Congreso. Ustedes son los que tienen que tener el control, no la CRE, porque aquí están de todos los partidos y estarán así siempre en diferentes mayorías, afortunadamente. De manera que esta cuestión de los órganos reguladores, pues hay que tener un poco la idea de lo que resulta. Ustedes no saben nada de lo que hace la COFESE. El Poder Legislativo no tiene el control de la COFESE. Ahora sí lo van a tener, porque tendrán ustedes que hacer la ley para regular la ley de la Comisión Federal de Electricidad. Dice el autobasto otra vez, es francamente un atraco. El autoabasto nace, vuelvo otra vez a explicarlo, aquí lo han dicho, autoabasto, abastecerse a sí mismos. Es una invención de Salinas, ¿verdad? Cuando negocia el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Sale a decir que hubo una gran presión norteamericana para meter las manos en el sector energético mexicano y no lo permitieron, lo cual resulta falso, ¿verdad? Porque como la reforma constitucional de López Mateos, que nacionalizó el sistema, ¿verdad? Y estableció miles de kilómetros de redes y hizo un enorme desarrollo eléctrico, ¿verdad? Ya no había inversión extranjera y entonces se inventa, ¿verdad? Se inventa en esta negociación con el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Estos órganos, la pequeña producción, el autoabasto, el generador independiente. ¿Y por qué lo inventan? Porque el dictado constitucional de López Mateos decía la generación, transmisión y distribución para el servicio público pertenece al Estado. Pero fíjense que si un generador independiente, extranjero por supuesto, le vende todo a la CFE, pues ya no está haciendo servicio público, ya no hace el servicio público, lo hace la CFE. Y si se organizan en estas sociedades de autoabasto para venderse entre ellos la electricidad, pues no hacen servicio público porque es nada más entre ellos, ¿verdad? Así nacen estas figuras, pero las dos, como se ha dicho aquí, son ilegales, porque el generador independiente, ¿verdad? Si bien recibe el 100% del pago de la CFE que le pagamos nosotros, no recibe el 100% porque lo despachan a veces en 50, a veces en 40, ¿verdad? Y el autoabasto es el peor atraco, ¿verdad? Es un sistema oligárquico sin duda alguna, ¿verdad? Porque establecen miles de socios. Si vemos la lista, yo se los puedo presentar si quieren aquí ustedes, les vamos a presentar quiénes están metidos en el autoabasto. Todas las grandes empresas, todas, porque no pagan, porque tienen garantías, ¿verdad? En detrimento del sistema eléctrico mexicano, ¿verdad? Esas son de las gracias del sistema anterior que ya venían podridos, ¿verdad? Entonces, no es que, dice la diputada, ¿qué pasó? ¿Falló el diseño o falló la implementación? No les falló nada, lo hicieron perfecto, ¿verdad? Todo está arreglado para el beneficio de las empresas privadas. Mira, si tú vas revisando todo el sistema como está operando, y eso es lo que espero y estoy seguro que van a hacer todos los diputados, mira, arreglaron todo hasta no pagar impuestos. Cuando hacen la reforma en 13 también empiezan a aplicar por todos lados ventajas para los privados. No, después de estar escudriñando, analizando,
Todas estas barbaridades que tiene este sistema, te das cuenta de que no se equivocaron. Hicieron un sistema perverso cuasi perfecto. Lo único que les falló fue que no ganaron la elección pasada. Eso es lo único que les falló. Muchas gracias. Gracias, don Manuel Bartlett. Vamos a darle ahora el uso de la palabra a Adrián Olvera para continuar con la respuesta a los planteamientos que ha hecho la diputada Blanca Alcalá. Adelante, Adrián. Sí, muchas gracias. Yo quiero reiterar que la crítica que hacemos no es solamente dura, es una crítica muy responsable, porque lo que estamos buscando es precisamente este rescate que requiere el sector. Por lo que corresponde a las sociedades de autoabastecimiento, ya lo hemos escuchado aquí, que es un mecanismo perverso a través del cual se benefician unos cuantos privados y el impacto económico se lo dejan a la CFE. Ahora bien, esta queja, esta denuncia que se ha hecho ante la Comisión Reguladora de la Energía, que está en falta porque no ha resuelto todavía esas quejas que hemos ingresado de forma oficial y por las cuales pedimos que se extingan estas sociedades de autoabastecimiento, que no solo gozan de estos programas fijos, sino que se aprovechan de la infraestructura de la CFE para seguir operando con cargo a la CFE en un porteo, como ya habíamos dicho, tipo estampilla. Una vez que se acaban los contratos de interconexión, pues estos señores podrían ir a la Comisión Reguladora y adquirir algún otro permiso y competir en piso parejo. Es lo que tendrían que hacer, pero parece que no conocen ni siquiera la legislación vigente, mucho menos la anterior. Ya la están desconociendo porque ahora se les está acabando el negocio. Eso es lo que pasaría. Y quisiera hacer algunas precisiones respecto de lo que se comentó del sistema Baja California Sur. Es un sistema muy pequeñito, efectivamente hay restricciones, pero la CFE de manera responsable conoce el sector y lo que tiene ya en un proyecto es construir una central de 162 megawatts con base en gas para poder ofrecer esa capacidad firme que permita esto que se ha dicho de la generación distribuida, que los hogares, que cualquier persona pueda instalar un panel solar hasta por 500 kilowatt-hora y que pueda mitigar el pago de su recibo. Eso es lo que se está buscando. Ahora, por lo que resta a todo el país, no hay impedimento, de hecho es algo que se incentiva, que la gente tenga generación distribuida en sus hogares para recibir ese beneficio que se puede obtener y cada quien lo puede decidir. Quisiera hacer un planteamiento por la pregunta que se hizo. ¿Qué va a pasar a los pocos días después que se apruebe esta reforma? Va a pasar que va a haber continuidad de servicio. La CFE ha demostrado ante inclemencias del tiempo como la ocurrida en febrero del año pasado, como lo que ha ocurrido en huracanes, en sismos, que el personal de la CFE y las centrales de la CFE son las que han rescatado el sistema eléctrico nacional. ¿Qué ocurre cuando una vez ya que está establecido el sistema, entonces los que se salieron para no perder, entonces ya que ven que todo el sistema está estabilizado, entonces piden su derecho a interconectarse para seguir haciendo negocio, pero siempre llegan en segundo, tercer término, pero para hacer negocio, no para ayudar a compensar el problema que está ocurriendo en la red. Eso es lo que yo quisiera contestarle, señora diputada. Gracias, don Adrián, por su respuesta. Ahora vamos con Ricardo Mota, también para continuar con este diálogo. Adelante, Ricardo. Sí, agradezco la pregunta de la diputada. Yo solamente quisiera hacer la precisión, porque también la respondió el licenciado Bartlett, de que efectivamente el diseño no falló, el diseño ha sido cumplido puntualmente, y lo que nosotros mencionamos es que fue un error diseñar el sistema como una suma de negocios privados, pero a propósito el modelo no se desarrolló en México, fue importado, sabemos quién lo trajo, sabemos quién lo promovió y sabemos que no hubo mexicanos en el desarrollo del modelo. Los mexicanos fueron encargados de tropicalizarlo, como se dice coloquialmente, y ha ido cumpliendo al pie de la letra con sus metas. Quisiera solo recordar que como resultado, sobre todo de la reforma del 2013, en primer lugar, resultado de lo autoabasto que se implantó a partir del 92, actualmente las plantas que están con vocación de autoabasto, que vienen desde esa época, no compiten en el mercado, se conectan diariamente para cumplir con sus programas, de manera que ellos tienen un pedazo del mercado
adquirido y por eso son un monopolio, porque ellos con sus compradores son un mercado paralelo alrededor del mercado mexicano. Pero el problema de las subastas que se lograron ejecutar después de la reforma del 2013, quisiera yo recordar que derivado de la pandemia que seguimos sufriendo y que produjo una reducción drástica del consumo de energía eléctrica, el SENACE acordó suspender temporalmente las pruebas preoperativas de 17 centrales eólicas y fotovoltaicas ubicadas en lugares críticas, y esta decisión fue impugnada en tribunales y se revirtió la decisión del SENACE de privilegiar la seguridad en el abasto a la carga que estaba conectada. Posteriormente, la propia Secretaría de Energía emitió un acuerdo condicionando la interconexión y uso de la red a no afectar la confiabilidad, señalando la importancia de la continuidad del suministro en todo el país y no privilegiar el blindaje de negocios particulares. Por supuesto que esta política de confiabilidad también fue llevada a tribunales con los mismos jueces y con los mismos resultados. De manera que lo que nos tiene discutiendo la necesidad de esta reforma es precisamente que se agotaron los caminos para tratar de abrir espacio para darle privilegio al interés colectivo y se ha venido privilegiando el desarrollo de proyectos privados. Quisiera inclusive enfatizar que derivado de la reforma del 2013 no hay un responsable del abasto energético en México como sucedía antes de esa reforma, en que esta responsabilidad estaba delegada en la Comisión Federal de Electricidad. Y es una espléndida muestra la que el compañero presenta de Baja California Norte y Sur, donde tenemos ahí la energía más costosa del país precisamente porque el Estado ha intervenido mediante protocolos de emergencia para evitar los apagones extensos por la falta de capacidad, bajo ese sueño de que iba a ser el mercado el que iba a ir dotando a nuestro territorio de la energía eléctrica suficiente para un desarrollo económico, limpio y como lo vemos en las películas, ¿no? Pero la realidad es que ante la falta de planeación, la CFE ha estado dando la cara ante emergencias, ante falta de gas de Norteamérica, ante otros fenómenos naturales y ante la falta de planeación, extendiendo la cobija para seguir aportando su capacidad para el suministro de la población en general. Ese es el motivo de estos comentarios. Pero el modelo funcionó. Lo que sí es que sabemos que podemos pensar también en el día siguiente, una vez que la CFE diga, mi última planta va para afuera por sucia, por contaminante, por antigua. Entonces sí vamos a ver lo que son los aumentos de tarifas galopantes y cuántos millones de mexicanos no van a tener la capacidad para pagar la factura bimestral que nos pasan. Gracias. Muy bien, gracias, don Ricardo Mota. Vamos a continuar a continuación con el presidente de Concamín, José Abugaber, para dar respuesta a los planteamientos de la diputada Alcalá. Adelante, presidente. Gracias. Un saludo, diputada Blanca. Gusto saludarla. Nomás para terminar con un tema en el asunto de los autoabastos, que ha sido como el tema trillado en esto. La Suprema Corte ya se ha pronunciado varias veces que los autoabastos no son ilegales. Y mi pregunta va, ¿será que los ministros no conocen la ley? Ese es un tema, quiero dejarlo ahí, porque bueno, así lo expresan. Y los fallos no han sido ilegales, ¿no? Insisto, los industriales seguimos pronunciándonos en que se aplique la ley. Ese es el tema. Nosotros no somos quien. Se aplique la ley, si algo está mal, que se corrija. Queremos construir y el tema es que el sector apoya a CFE, a México, ya lo dijimos, buscamos el bien común. Nosotros no estamos en contra de eso. Y sobre la pregunta que la diputada nos hace, hay cosas que se necesitan corregir, diputada, que no requieren una modificación de la Constitución para ver las necesidades, aunque el director comente algo diferente, pero bueno, necesitamos mesas de trabajo. Llevamos 3 años solicitándolas, nunca nos las han dado. Nosotros no buscamos destruir la CFE, queremos que quede claro. Y algo de lo que estamos hablando también, que
me gustaría preguntar en esta mesa, que no hemos escuchado, lo importante es cómo esta reforma va a reducir el costo de la electricidad de los mexicanos. Eso no lo hemos escuchado. Hemos escuchado todo menos eso, ¿no? Necesitamos generar empleos, dar confianza. Si la industria produce a mejores costos, todos nos beneficiamos, gobierno, industria, trabajadores, es un bien común y ese es el que estamos buscando nosotros desde el sector empresarial. No estamos buscando otro bien, no nos confundamos, lo he dicho en varios discursos, todos somos México y eso es lo que estamos haciendo desde nuestra confederación, desde la CONCAMIN. Tenemos que construir y estamos abiertos a sentarnos en todas las mesas que sean necesarias para construir la mejor reforma que necesite este país, por eso estamos en estas mesas. Pero entiendan que para la industria el costo de la energía es el principal costo de nosotros y tenemos presiones mundiales. Yo soy industrial, a mí me están comparando con Vietnam. Vietnam tiene un 20 o 25% abajo de nuestros costos y en ese momento me dicen, yo no te compro a ti, compro a Vietnam porque tú no estás dentro de los costos. Es eso lo que nosotros queremos, no queremos es otra cosa. Si algo se está haciendo de parte de nuestros industriales o de quien sea, pues que se aplique la ley y punto. No estamos en desacuerdo con eso, ¿no? Y también para aclarar, el Estado mexicano ya tiene el control del sistema eléctrico nacional, que también es otra de las cosas que comentaban. No hay necesidad de modificar la Constitución para eso tiene el SENACE. Ese es mi comentario, gracias. Gracias, don José. Abu Gaber, ahora para cerrar con los planteamientos que ha hecho la diputada Alcalá, tiene el uso de la voz Eleazar Castro. Adelante, Eleazar. Muchas gracias. Antes de responder la pregunta, quisiera abordarlo por otros temas que considero importantes. Primero, algo que se ha mencionado aquí, considero un grave error, es asumir que la generación es todo el sistema eléctrico. El sistema eléctrico es muchísimo más que generación. También es transmisión, distribución, suministro, operación, regulación, planeación y el consumidor final. Decir que el sistema eléctrico solamente es generación es reducirlo. Y hay que tener en cuenta que el Estado ahorita tiene exclusividad en transmisión, distribución, regulación, operación y planeación. Son 5 áreas que son exclusivas de, no solo de CFE, también entra la CRE, entra CENER y entra CENACE. Decir que porque se pierde participación en generación estamos cediendo el sistema eléctrico, me parece que es un grave error. Y también me parece un grave error para quienes trabajan en esas instituciones, minimizar su trabajo como empresa del Estado y la importancia que tienen en el sistema eléctrico. CFE no va a desaparecer. Donde tiene mayor riesgo es en la generación y ni siquiera es en toda. Hidroeléctricas, nuclear, geotérmica y ciclos combinados todavía tienen muchos años. El principal riesgo que tiene CFE ahorita en generación son, por ejemplo, las térmicas convencionales. 10.000 megawatts que cada vez están siendo menos despachadas porque va entrando generación limpia que las va relegando, centrales que ya tienen 30 años. Aquí lo que necesitamos es una planeación de salida. Pero decir que CFE va a desaparecer porque pierde participación en generación es un error. Y sobre todo quitamos el foco de lo más importante de CFE. Lo más importante de CFE no es la generación, es el suministro básico. Necesitamos asegurar que suministro básico compre los mejores contratos de energía, los más baratos, porque a partir de ellos es como le vende a los mexicanos. Suministro básico necesita asegurar eso. Eso no depende de quién le vende, sino qué condiciones, bajo qué condiciones se le vende. Y de eso depende la regulación. ¿Qué cosas se han hecho que pueden valer la pena mencionar? Que, por ejemplo, un privado no puede vender al precio que quiera. Tenemos un mercado de costos. ¿Qué significa eso? Que tiene que acreditar sus costos y a ese precio oferta y se le despacha. No puede ofertar al precio que él quiera. Supe de alguna vez en un caso, leí que habían en un sistema donde era un sistema de precios donde podían ofertar lo que quisieran y las hidroeléctricas a veces ofertaban por abajo de los ciclos combinados para poder ganar de más. Eso no se puede hacer en México. Eso no depende de quién es el generador. Eso depende de cómo son las reglas del mercado. Y eso hay que mencionar, no se ha terminado de implementar. No estamos haciendo subastas de mediano plazo, ni siquiera se mencionan. Las subastas de mediano plazo son como las de largo plazo, pero son a 1, 2 o 3 años y cualquier tecnología participa, incluyendo capacidad firme. CFE ha mencionado más de una vez que el 25% lo compra a mercado,
¿por qué no ha ido a una subasta de mediano plazo a cubrir ese 25% que puede ser con capacidad firme? Esa es elección propia. Segundo, no estamos haciendo subastas de derechos financieros de transmisión. No tenemos, por ejemplo, esquemas de demanda controlable. ¿Qué es esto? Que las demandas puedan dar servicios conexos de confiabilidad a la red y que se les pague. El futuro de la red eléctrica es la participación de los centros de consumo como generador y que brinden también confiabilidad. Ya no es todo centralizado y unidireccional, es multidireccional y los consumidores van a ser el centro del tema. Se necesitan los esquemas de demanda controlable que están para la segunda etapa del mercado olvidados. O sea, y ese tipo de soluciones son los que necesitamos también, como por ejemplo para Baja California Sur. Ahorita me mencionó, vamos a instalar una de 62 megawatts térmica de gas en Baja California Sur. No considero que esa sea una solución completa al tema de la confiabilidad. Se necesitan soluciones adicionales como esquemas de almacenamiento y de demanda controlable que ayuden a dar respuesta rápida, no solo a nivel de transmisión, ya también a nivel de distribución, que brinden la confiabilidad. Y todo eso está detenido. O sea, seguimos pensando en esquemas que ya pertenecen a lo que fue de los 90s a los 2010, 2020, pero no nos estamos preparando a lo que viene, que es la generación distribuida, el almacenamiento, y el mercado es importante que vaya acorde a ello, que se vaya actualizando. Por eso también es importante tener entidades especializadas. Por ejemplo, SENACE tiene su departamento de diseño de mercado y debe tener mucho contacto con la CREP justamente para buscar mejoras constantes. Ahorita tenemos un mercado prácticamente congelado. Y respondiendo a la pregunta, ¿cómo se compara 1000 megawatts contra 12,000 megawatts? Yo la verdad tomo esos 1000 megawatts y todo lo que sea generación limpia que sea bienvenida. También la repotenciación de las hidroeléctricas también que vengan. Son 250 megawatts de 12,250 que tenemos instalados. Pero el riesgo que corremos es que sea insuficiente. Yo aquí planteo dos preguntas. Imaginemos que en un día de demanda alta, demanda máxima, CFE, porque tal vez tiene algunas plantas que están en mantenimiento, lo que sea, máximo puede dar el 50%. Y los privados pudieran entregar energía. Va a ser inconstitucional que puedan generar más del 46% y tendremos que apagar el 4% del consumo de energía porque está en la Constitución que máximo van a poder entregar el 46%. Ese era mi primer planteamiento. El segundo, queremos crecer en tema de transición energética. La cantidad de energía que vamos a necesitar, energía eléctrica, es abismal. Si queremos, por ejemplo, pasar transporte a transporte eléctrico, estamos hablando de 11,500 megawatts de demanda base, o sea, operando 24/7. Esta es una cantidad abismal de energía la que vamos a estar necesitando. Ahora, tenemos a los privados que nada más pueden participar con el 46%, pero ahorita tienen más. Ahorita nadie invertiría nuevo. Antes de invertir nuevo tiene que utilizarse el 100% de esa capacidad. Y esa capacidad se va a ir dando conforme la demanda vaya creciendo y conforme la generación de CFE vaya creciendo, ¿no? Que si la demanda crece muchísimo más rápido de la necesidad que está teniendo el país y al ritmo que pueda crecer CFE y constitucionalmente no haya forma de que los privados generen más, nos estaríamos amarrando literalmente las manos. Repito, la prioridad no es quién genera, sino cómo regulando el mercado y cómo haciéndolo bien podemos tener participación privada sin desproteger a los consumidores mexicanos. Repito, realmente queremos que los mexicanos paguen poco. Los ojos no están en la generación, están en CFE, suministradores de servicios básicos. Y por eso es que tiene que ir a subastas de largo y mediano plazo, para que no tenga la opción cualquier suministrador básico de hacer un contrato con quien sea. Tiene que hacerlo bajo condiciones competitivas que le brinden la mayor certidumbre y el mejor precio. Muchas gracias. Gracias, Eleazar.